Soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este su programa En Voz Alta. Como todas las ocasiones, hemos tenido el privilegio de recibir para ustedes a personajes que verdaderamente aportan en el entorno de su especialidad. Esta noche tenemos el privilegio de estar con nosotros, de contar en el estudio, con el señor ingeniero Manuel Ortiz García, quien es un especialista en el tema hidráulico. Además es un destacado ambientalista muy reconocido. Ustedes en el transcurso de la charla van a percatarse de que lo que estoy refiriendo de inicio es cierto. En este contexto, le doy la más cordial bienvenida a mi muy querido amigo, el señor ingeniero don Manuel Ortiz García. Manolo, muchas gracias. Gracias, buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, gracias. Y como siempre, en este programa tengo el privilegio de estar acompañado por mi muy querido amigo, el señor ingeniero Rodolfo, ¿sí?, quien es un hombre al que yo le llamo el genio, Rodolfo Camposeco Torres, porque es un genio auténticamente en el campo de la informática. Y al igual tengo el gusto de estar en esta noche en la mesa con mi querido amigo y hermano, el maestro Ernesto Rodríguez González, a quien le ha referido precisamente Rodolfo, el maestro de las 4 décadas, porque es un hombre que se ha dedicado, independientemente del ejercicio profesional, a la academia, con 44 años interrumpidos frente a la cátedra en la Universidad Autónoma del Estado de México y en específico en la Facultad de Derecho. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, Ernesto. Muchas gracias, mi querido Rodolfo. Gracias a ti, bienvenido, ingeniero Manuel. Gerardo, gracias, muchas gracias por esta oportunidad y tener el gusto y el privilegio de compartir con la entrevista de Manuel, del ingeniero Manuel Ortiz García, porque creo que es un aspecto interesantísimo en razón de los sucesos naturales que están pasando frecuentemente. Así es. Muy buenas noches. Mi queridísimo Manolo, hemos intitulado a este programa Mitos y realidades sobre el agua. ¿Por qué? Porque para muchos ya estamos casi en la apocalipsis. Para otros, en el contexto de la ausencia de este vital líquido. Para otros dicen, si bien es cierto que tenemos deficiencias, también es cierto que la inteligencia humana ha permitido ahora tener la oportunidad de que si este planeta tiene tanto líquido, ¿cómo es posible que no se pueda utilizar para el consumo humano? En ese contexto, ¿qué mejor que tú para que nos puedas dar luz y señalar qué tanto es uno y qué tanto es el otro? Qué tantos mitos y qué Así tantas es, realidades. Así es. Bueno, en este tema habrá, igual que en otros muchos, diferentes opiniones. Mi opinión muy particular es que tenemos agua suficiente para todos los usos. Hay zonas en el país, como lo es el centro, principalmente en la capital del país, en donde es una zona muy alta, donde anteriormente fue una cuenca cerrada, donde se concentró una buena cantidad de habitantes. Esa sí es una zona que tiene carencia de agua, pero afortunadamente, como está hecha la Constitución en nuestro país, el agua es un bien nacional, es un bien de todos los mexicanos, que le toca administrarlo al presidente de la República y que esa administración la delega en la Comisión Nacional del Agua. Siendo así, la Comisión Nacional del Agua tiene las facultades para poder redistribuir el vital líquido y poder hacerlo llegar hacia las partes en donde
hay una carencia y evidentemente tomarlo de donde hay esos excedentes. Más o menos pasa lo mismo en nuestro país que lo que pasa en general en el mundo. En la parte norte hay menos lluvias, en la parte sur es donde se concentra la mayor cantidad de agua. En el estado también es lo mismo. En la parte norte tenemos precipitaciones medias anuales mucho más inferiores que en el sur. Desgraciadamente, por ejemplo, en el estado en donde tenemos... ¿Te refieres al Estado de México? En el Estado de México, donde tenemos la mayor concentración de personas, pues es en la zona metropolitana del Valle de México, en la zona metropolitana del Valle de Toluca, y la mayor cantidad de agua la tenemos en el sur, que es donde tenemos la mayor parte del territorio y donde tenemos la menor población, pero es donde tenemos la mayor cantidad de agua. Es decir, los asentamientos no se han hecho precisamente en donde hay agua, sino pues se han establecido obedeciendo a otro tipo de patrones. Entonces, estos temas siempre son muy importantes porque hay que hacer buenas planeaciones para poderle llevar el agua a quien no lo tiene, otro tipo de servicios adicionales como son los drenajes, como son el tratamiento de las aguas residuales, y creo yo que en ese aspecto el Estado no está tan mal, pero también todavía hace falta algo de infraestructura para poder pues solventar las necesidades de algunas personas. Por ejemplo, ahora en las poblaciones rurales, que son las que se van quedando aisladas, pues por los accesos, por la ubicación, por la topografía, a veces es muy complicado hacerles llevar este tipo de servicios a tan pocas personas porque evidentemente trae costos muy altos. Entonces, lo que normalmente hacen los gobiernos pues es atender las necesidades donde está la mayor parte de la población, y esto pues siempre se verán beneficiados en las zonas metropolitanas, que es donde se tienen las mejores coberturas tanto de abastecimiento de agua potable, de drenaje sanitario, de drenaje pluvial y por supuesto también de tratamiento de aguas residuales. Hay una bondad en el estado, en el estado como es la parte más alta de la cuenca del Lerma, de la cuenca del Balsas, de la cuenca del río Pánuco, pues es donde también por la altura se tienen precipitaciones aceptables, pero bueno, pues a veces toda esa agua está comprometida también en otros estados, y la propia Comisión Nacional del Agua, que la regula y que tiene esa facultad para regular por sí o a través de los consejos de cuenca, es de la forma en cómo se van distribuyendo los caudales. Yo creo que el Estado, con algunas inversiones no tan fuertes, no tan grandes, puede solucionar muchos problemas, sobre todo en la parte en la parte oriente del Valle de México, que es Ecatepec, Nezahualcóyotl, en Iztapaluca, Chalco, Valle de Chalco, que con algunas inversiones se puede terminar alguna infraestructura y poder abastecer a la mayor parte de la población. Eso es. Se ha hablado también de que, y esto ocurre en las grandes ciudades, fundamentalmente en la metrópoli, es decir, la Ciudad de México, la ciudad capital, que en razón de tener mucho tiempo ya la línea hidráulica, hay un gran desperdicio de agua, y que sería muy costoso pues de nueva cuenta establecer una nueva conducción para las diferentes necesidades que presentan la población de la Ciudad de México. ¿Esto es así? Hay diferencias muy fuertes entre
lo que es la Ciudad de México y los municipios conurbados. La Ciudad de México, sobre todo en la parte del centro, donde sus redes efectivamente ya son muy antiguas, y con los asentamientos y con el tipo de suelo que se tiene, las tuberías se dislocan y hay muchas fugas. En el estado es menos, mucho menos, porque el estado, su población, sobre todo en la parte poniente, está asentada sobre terrenos más firmes. Todo lo que es Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán, Tlanepantla, Nicolás Romero, Cuautitlán, Coacalco, están asentados sobre terrenos mucho más firmes. Sí se tiene ese problema, pero nada más en algunos de los municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, que sí están asentados pues una parte de la población en lo que fue anteriormente el lago de Texcoco, y que sí va teniendo algunos asentamientos el terreno, y eso provoca que tanto en las líneas de agua como en las de drenaje se tengan alguna separación de los tubos que conducen el agua. Pero no es tan grave como lo que se tiene en el Distrito Federal, principalmente por dos cosas. Primero, por la edad de la infraestructura, que allá es mucho mayor, y la otra pues por el tipo de suelo en el que están asentadas nuestras poblaciones. Muy bien. Rodolfo. Sí, ahorita que escuchaba al ingeniero y que hacía referencia a las cuencas de Lerma, Balsas y Pánuco, aquí por ejemplo, muy cercano a nosotros, aquí en Toluca, precisamente con el municipio de Lerma, ahí pasa, pues yo diría que un riachuelo, no sé, porque de pronto se va bloqueando por la cultura de de nuestros vecinos, ¿no? De que tiran basura, etcétera, y todo lo demás. Y lo otro que la zona industrial realmente no se ha aplicado con el desfogue de todas las inmundicias, vamos a llamarle, no sé ni cómo tratar, no han tratado al máximo su planta de tratamientos de agua. Entonces, cuando uno pasa por Toyoca, no es un olor fétido, un olor grave, no sé, se siente uno mal. No sé por qué no han presionado, qué ha sucedido o qué solución puede darse, porque yo he leído algunas novelas por ahí donde dicen que existen ya una serie de componentes que van a impedir que eso continúe, etcétera, sino que se vaya limpiando realmente, aprovechar el agua, porque cuando llueve aquí, que a veces es intenso, pues por naturaleza de que se fundó la tierra, baja por gravedad y llega allá, ¿no? Sí, es uno de los puntos bajos y donde efectivamente el río Lerma es el drenaje de esta parte del estado, y como lo comentaba yo hace rato, es también desde pues la zona de Almoloya del Río, en donde por otro lado había una buena cantidad de manantiales con buenos caudales, de donde se estaba llevando o se sigue llevando agua a la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, desde ahí es el inicio, es la parte alta, la cabecera del río Lerma, y hay muchas poblaciones que antes de tratar sus aguas residuales las van vertiendo al río. Pues tenemos Almoloya al río, Santa Cruz Atizapán, Tianguistenco, Capuluac, en la parte más alta, y luego ahí vienen bajando en Ocoyoacac, en las poblaciones, algunas de Metepec, en fin. Entonces, se han hecho esfuerzos importantes para el tratamiento de las aguas residuales, pero luego no son suficientes. Hay algún problema también muy, muy grave en ese tema, porque sí hay muchos que tenemos el sentido muy ambientalista y quisiéramos que, como en países europeos, las aguas que se vierten a los cauces vayan totalmente limpias, pero a la hora que nos llega en nuestro recibo la parte del tratamiento de aguas residuales, como que mucha gente dice, pues me están incrementando mucho el costo del agua, y en realidad no es el agua, sino es también el servicio por limpiar las aguas que ya se vertieron, y ahí es donde empieza a haber problemas, no nada más en la parte de las habitaciones, en los usuarios del servicio doméstico, sino también
en los comercios, en las industrias, y efectivamente desde hace muchos años se estableció una planta de tratamiento para la mayor parte de la industria de Lerma, del Parque Industrial de Lerma y los parques que se han creado ahí en los alrededores, pero no es suficiente y no todos están conectados a esa planta de tratamiento. Hay algunos que tratan sus aguas en sus propias plantas, pero bueno, pues también luego no las ponen a funcionar y esas aguas se vierten crudas al río Lerma y hay también por ahí al paso de la carretera, precisamente donde se ubica la planta de tratamiento, pues que en algunas épocas del año también la planta provoca algo de olores precisamente de los procesos del tratamiento de las aguas residuales. Entonces se junta un poco el olor fétido del tratamiento del agua con las aguas que están cruzando en ese punto y que no son tratadas. Entonces no es fácil, pero sí se puede. Evidentemente tiene un costo, no es bajo, pero de poder, evidentemente que se puede tratar el agua. Lo tienen muchos países y vemos, por ejemplo, los cauces en Austria, por ejemplo, en Canadá, en donde prácticamente cualquier tipo de agua que se vierta pues está totalmente limpia y los cauces efectivamente van todos muy transparentes. Gracias. Ernesto. Desde luego, y lo comentaba hace un momento Manuel, que las percepciones y los puntos de vista pueden ser en favor o en contra del agua, y depende cómo se esté viendo, y tienes toda la razón. Pero el agua como líquido vital del hombre es para su vida misma y para también cumplir con o satisfacer todas las necesidades del hombre. Me llama mucho la atención y creo que es muy importante lo que has comentado, porque tú fuiste secretario de Agua y Obras Públicas aquí en el Estado de México, y todos esos problemas los conoces perfectamente. Y me llamó la atención cuando mencionaste que es un problema no únicamente técnico desde el punto de vista de la ingeniería civil, sino también debe ser un problema de acuerdo a las necesidades sociales, yo lo llamaría también político y jurídico, tú lo mencionaste, porque las aguas corresponden originalmente a la nación y entonces tiene características muy importantes que se deben considerar de acuerdo al artículo 27 constitucional. Y en ese sentido, las aguas, los lagos, lagunas y esteros principalmente, le corresponde ordenarlos al Estado. Y aquí al Estado de México le corresponde lo que tú has realizado en el Estado de México, y es muy importante. Pero aquí me llama la atención para satisfacer ciertas necesidades del hombre, evitar, por ejemplo, inundaciones por un lado, y por otro lado satisfacer las necesidades de líquido vital para subsistir del hombre, se requiere hacer mecánica de suelos, es un ingeniero específico de mecánicas de suelos para ver cómo puede contrarrestarse esas inundaciones y también cómo pueden satisfacerse las necesidades sociales de que les llegue el líquido para poderlo tomar con toda tranquilidad. Sí, es complejo, porque hay que combinar, como bien lo dices, Ernesto, una serie de especialidades, en donde hay algo también muy importante que no comentaste, que es la económica, financiera, sí, para poder también no solamente construir, sino para operar los sistemas. Desgraciadamente en muchos municipios y en algunos organismos operadores todavía no tienen esa cultura del cobro y bueno, pues existen sistemas de paganza, no de cobranza. Entonces el que quiere va y paga, y como sabe que no le va a suceder nada y va a seguir gozando de los servicios hidráulicos, pues no cubren sus obligaciones, y eso también va mermando la calidad de los servicios. Entonces, pero efectivamente, para poder resolver todas estas problemáticas, lo más importante, como en cualquier otra materia, es la planeación. Las planeaciones, si se tiene una buena idea de qué es lo que hay que hacer, que son la planeación, en la Marina equivaldría a una carta de navegación.
en donde se tiene un punto de partida y se debe tener un punto de llegada. Y si en el transcurso de los dos vienen unas tormentas que a veces desvían las naves, pues cuando viene la calma se reencauzan y la idea es llegar a buen puerto. Pues es exactamente para ello, para lo que sirve la planeación. De repente hay turbulencias de cualquier tipo, económicas, financieras, sociales, políticas, y entonces cuando pasan esas hay que regresar a operar esa planeación para que se pueda concretar las ideas que desde un principio fueron creadas y diseñadas en beneficio de la gente. Entonces pasa exactamente lo mismo. Entonces con una buena planeación se pueden ir disminuyendo las inundaciones. En el Estado de México eso es muy evidente. Todavía hará, que será 25 años, casi cada año se inundaban fraccionamientos muy importantes de Atizapán de Zaragoza, en Ecatepec, con cualquier lluvia tenían el agua en colonias como San Agustín, pues inmediatamente el agua a nivel de la cintura, y con toda la infraestructura que se ha venido planeando y construyendo, todas esas problemáticas van disminuyendo. Yo recuerdo que en algún momento también, cuando fui director general de SEAS, de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, allá por 93, en esas fechas, las necesidades de agua que tenía toda la población del estado eran de 38 metros cúbicos por segundo, y el estado ofertaba nada más 32. Había un déficit muy importante de 6 metros cúbicos por segundo, que es una cantidad muy fuerte de agua, y con una buena planeación, a lo largo de 6 años se pudo tener la infraestructura suficiente para contar con esos 6 metros cúbicos que hacían falta en ese momento. Ahora, bueno, pues también el crecimiento de la población, si bien es cierto que ha disminuido, pero no ha parado, y el crecimiento natural más el de la inmigración, pues genera también la necesidad de mayor infraestructura para seguir abasteciendo a los nuevos habitantes que están llegando al estado y los que están haciendo aquí mismo. Entonces, no son tareas sencillas, pero pues se pueden resolver. Más bien, se han venido resolviendo, y yo estoy cierto que se va a continuar con esa solución, a fin de que yo creo que en no muchos años se pueden tener muy buenos servicios de muy buena calidad en el Estado de México. El tema principal pues siempre son los recursos, pero luego se tienen los recursos y no se tiene la planeación. Entonces hay que trabajar en la planeación, hay que tener proyectos para poder acceder a los recursos públicos y poder fincarlos en donde generen mayores beneficios. Eso es. Yo veo un principal problema en ese sentido de la planeación, estoy de acuerdo, porque la conurbación es la que hace el crecimiento de toda la zona urbana, y si no se tienen colectores previos con esa planeación, entonces sí va a haber muchas inundaciones, o va a faltar el servicio de agua potable para las personas, las ciudades. Sí, así es. Afortunadamente, cada vez más mexiquenses tienen el servicio de agua, más mexicanos también, y también cada vez se inundan menos. Entonces, quiere decir que los trabajos que ha venido realizando los gobiernos en general han tenido buenos frutos. Afortunadamente hay una buena cultura, una buena hermandad de gente que se dedica a los temas del agua, y a veces están en un lugar, a veces están en otro, pero tomando las experiencias que van teniendo en los diferentes cargos, van haciendo que cada vez se puedan hacer mejor los trabajos y que evidentemente tengan mejores resultados con mayor beneficio hacia la ciudadanía. Eso es. ¿Quieres decir algo? No, nada más la naturaleza nos proporciona el agua, pero no la entuba, ¿no? Uh-huh. Eso tiene un costo Pues financiero. Sí. Y desafortunadamente los gobiernos del centro, vamos a hablar del DF, ellos quieren que todo sea gratis.
Espérame, pero el mantenimiento, yo acabo de ver hoy por la mañana una fuga que en un canal de televisión presentaron, era impresionante, o sea, lo que se estaba desperdiciando, ¿no? Porque la tubería es vieja, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque no luce. Ellos se manejan en otra forma, ¿no? Y hay que generar la cultura. Pues es parte de la cultura, pero también parte de las obligaciones de la ciudadanía de cubrir las cuotas correspondientes. Yo creo que en general los servicios del agua muchas veces son subsidiados, pero bueno, pues ahí es donde entra la parte sociopolítica, en donde efectivamente hay poblaciones de muy bajos recursos, donde no tienen la posibilidad de pagar los costos reales de los servicios. Pero bueno, pues para ello también es parte de las estrategias de gobierno, de que no deben hacer que disminuya la calidad de los servicios, sino irla incrementando y bueno, pues ir viendo también en qué parte es en donde existen las mayores necesidades, porque sigue creciendo la población infantil y hay que costear maestros, hay que seguir construyendo escuelas, hay que seguir operando las escuelas, hospitales públicos, en donde los hospitales públicos pues no es nada más la construcción del inmueble y el equipamiento, sino la operación que es bastante onerosa y que bueno, pues ahí es donde los gobiernos tienen la obligación y la visión de poder redistribuir los recursos con que cuentan para poder seguir dando esos servicios a la población. Eso es. Ahora que hablas de cultura, el gobierno, tanto estatal como el federal, ha invertido mucho en lo que pudiera ser el que se haga un buen uso racional del agua. Sin embargo, independientemente de esto, que ha tenido, considero, y si no tú no los dices, buen éxito, lo que tú también señalabas, el hecho de la contaminación. Aquí creo que es una tarea pendiente en donde los grandes intereses, fundamentalmente económicos, en el entorno de las industrias, no han tenido el cuidado, ya no tan solo para ellos, sino para las futuras generaciones, que se lleve a cabo precisamente una prevención de la contaminación. ¿Es así? Hay una parte importante aquí en el Estado de México. Hay una ley, la Ley de Aguas del Estado, que precisamente contempla todo ese tipo de apartados en donde hay obligaciones, hay características del agua que se permiten descargar a los sistemas de drenaje y hasta dónde no se puede descargar si no cumplen con esas características. Sí, pero hay que aplicarla, hay que darle seguimiento. Esta ley es de avanzada, creo yo, porque es de las pocas, o si no es que es la única ley en el país en donde ya contempla las aguas estatales. La ley de aguas nacionales también prevé que pueda haber aguas estatales. ¿Cuáles son las aguas estatales? Aquellas que caen dentro del territorio y no salen del territorio. Por ejemplo, aquí tenemos las lagunas de Zempoala, están dentro del territorio del estado. Esa agua cae y al no salir se vuelve agua estatal. Entonces ya hay una ley estatal para administrar ese tipo de aguas. ¿Qué otro tipo de aguas estatales se tienen? Pues precisamente todas las que son tratadas. Una vez que son tratadas, el Estado puede disponer de ellas, puede concesionarlas, puede utilizarlas para los procesos de enfriamiento en las zonas industriales, se pueden utilizar para los riegos de
áreas verdes de parques y jardines, se pueden utilizar para el lavado de coches. Entonces es cuestión de empezar a operar ya esa nueva ley y su reglamento. Afortunadamente ya también tiene su reglamento, y eso permite que cada vez se vaya teniendo, lo que tú decías, don Gerardo, mucho mayor cuidado en el uso del agua, en que donde hay dispendios pues se paguen, y donde hay excesos también en la contaminación, pues también que se apliquen las multas, o en algún caso hasta el cortar el servicio hasta que no las empresas hagan sus labores o sus tratamientos previos para descargar el agua a los sistemas de drenaje de acuerdo a las características permitidas por ley. Todo esto afortunadamente ya existe, esa es una gran ventaja, y bueno, pues también que nos pongamos las pilas todos como ciudadanos para poder coadyuvar, porque luego queremos que el gobierno haga todo, y sobre todo los gobiernos municipales tienen muchas deficiencias en la aplicación de estas normas o de estas leyes, pues porque no tienen el personal suficiente y adecuado. Lo puede tener el Estado, lo puede tener la Federación, pero en donde se da el contacto más inmediato con la ciudadanía, que son los ayuntamientos, luego no tienen el suficiente personal calificado para poder hacer este tipo de vigilancia. Eso es. Pues, queridísimo Manolo, el tiempo se ha agotado. Aquí ya nuestro productor me está haciendo señas, y yo agradezco mucho, obviamente, tu presencia. Quisiera que en otra ocasión, si tú nos los permites, pudiéramos tocar algo muy específico en el entorno precisamente de que es el vital líquido que permite la vida humana. ¿No es así? ¿Hay algo que quieras decir a nuestro teleauditorio? Primeramente, agradecerte a ti en lo personal, don Gerardo, agradecerle también a Ernesto, Alfredo, el que me hayan invitado para estar aquí a platicar, a intercambiar opiniones, como lo decíamos antes de que iniciara ya en directo la entrevista. Bueno, pues a lo largo de tantos años en los que nos tocó aprender y trabajar en algunas instituciones de carácter público, y donde uno adquiriendo cierta experiencia, bueno, pues son cosas que no se debe quedar uno con ellos, sino ponerlas al servicio de la población. Finalmente, como servidor público, siempre fui empleado de la gente, y afortunadamente, pues con tantas experiencias que uno va acumulando en el camino, pues no es bueno quedarse con ellas, sino ponerlas al servicio de la gente, ¿no? Muchas gracias. Rodolfo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Pues nada más felicitar a Manuel, al ingeniero, porque ha hecho cosas muy importantes que se desconocen, y lo importante es que si existe esa ley, que se aplique. Muy bien. Pues una vez más, Manolo, muchísimas gracias, y te comprometemos a que, si tú lo tienes a bien, no pasando mucho tiempo, estés de nueva cuenta con nosotros en este programa. Con mucho gusto estoy con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Una vez más, su amigo Gerardo Viloria les agradece el haber estado esta noche con nosotros en su programa En Voz Alta. Obviamente mi reconocimiento y agradecimiento a Ernesto Rodríguez González, y de igual manera a Rodolfo Camposeco Torres, el genio. ¿Sí? Muchas gracias, que tengan la mejor de las noches, y por lo tanto el mejor de los descansos. Mil gracias.